Ok, antes de compartir la diapositiva, ¿verdad? La semana pasada puse por Zoom un documento, no sé si todos lo pudieron descargar, pero este era el documento, ¿verdad? Que era una comparación entre Daniel y Apocalipsis. Y puse varios pasajes, ¿verdad? Daniel 7 y Apocalipsis 13. Después puse Daniel 8 y Apocalipsis 13. Y después puse Daniel 11 y Apocalipsis 13. ¿Verdad? Este documento, hermanos, si usted no lo llegó y lo quiere, mándeme un WhatsApp o escríbanos al correo de la iglesia y se lo puedo hacer llegar, ¿verdad? La razón de darle este documento es que quería que usted, no quiero pasar tanto tiempo en este documento, yo nada más voy a mencionar, pero el capítulo 13 de Apocalipsis tiene muchos paralelos con Daniel 7, ¿ok? Apocalipsis 13 tiene muchos paralelos con Daniel 7 y entonces nos ayuda mucho ver estos paralelos, ¿ok? Entonces, para eso era este documento, ¿ok? Entonces, vamos a ir a nuestras Biblias en lo que pongo la diapositiva. Apocalipsis capítulo 13, por favor. Apocalipsis capítulo 13 es el pasaje donde estamos. Ok, versículos, voy a leer los primeros 10 versículos. Dice la escritura: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vio una cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ok, Dios bendiga la lectura de su palabra. Vamos a estar aquí, hermanos. No sé si vamos a llegar a los 10 versículos, pero voy a intentar llegar de una forma tranquila, pausada. Quiero que entendamos juntos lo que Juan está escribiendo aquí. Bueno, un detalle que no añadí aquí en mis notas, recuerda que esa primera frase que aparece en nuestras Biblias, en Reina Valera, me paré sobre la arena del mar, ¿verdad? Eso en algunas, por ejemplo, en las Biblias modernas y en el texto griego, aparece, hermanos, en el capítulo 12, versículo 18. Y yo creo, ¿verdad? Para mí tiene más sentido que se refiera a la serpiente, como y la serpiente se paró sobre la arena del mar, ¿ok? O literalmente leeríamos en el texto, y él se paró sobre la arena del mar, y estamos hablando de la serpiente. Y inmediatamente comienza el pasaje. Ahora, aquí vienen, hermanos, nada más las cosas que quería señalar. Ok, la estructura del capítulo básicamente es muy sencillo. La primera bestia, los primeros 10 versículos. La segunda bestia, los siguientes versículos. Y aquí es donde entramos a las comparaciones con Daniel 7. Ok, como dije, ahí está el documento, no voy a pasar mucho tiempo. En Daniel 7 dice que aparecen 4 bestias que suben del mar. Ok, Daniel 7 dice 4 bestias suben del mar. En Apocalipsis 13 dice que esta bestia sube del mar. ¿Ok? Dice Apocalipsis, dice Daniel, que la cuarta bestia tiene 10 cuernos. ¿Ok? Aquí en Apocalipsis 13 la bestia tiene 10 cuernos. ¿Ok? Las bestias que aparecen en Daniel 7 tienen forma como de león, de oso y leopardo. ¿Ok?
Aquí en Apocalipsis 13, la bestia tiene semejanza de leopardo, oso y león. ¿Ok? Y luego, una cosa más, Daniel 7 dice que había un cuerno pequeño que sale de esa bestia que hablaba grandes cosas. Y aquí en Apocalipsis 13 dice que a la bestia se le dio boca que hablaba grandes cosas. Y bueno, así hay otros más paralelos, ¿verdad? Entonces, claramente hay mucho paralelo entre Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13. Entonces, esto nos va a ayudar a ver un poquito, identificar la identidad de esta bestia. Ahora, vamos a hablar de puse la cuarta bestia, pero era vamos a ver la cuarta bestia o la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Dice Apocalipsis 13 que sube del mar, dice, y vi subir del mar una bestia, ¿ok? Daniel, hermanos, nos da a entender que el mar representa el mundo, ¿ok? Miren cómo sabemos eso. En Daniel 7:2 dice, he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían, note aquí, ¿en el qué? En el gran mar. Y luego, en el versículo 13, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y luego, el mismo capítulo de Daniel nos dice, mire, esta conexión, versículo 17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes, y mire esa frase, que se levantarán en la tierra. Entonces, ese significado del mar, pues es probablemente una referencia al mundo. Ahora, esto es muy interesante. El gran mar, para los lectores originales, podría evocar el mar Mediterráneo, de donde los cuatro imperios de Daniel emergieron. ¿Se acuerda? Daniel 7 está describiendo a la Babilonia, ¿verdad? Majestuosa, a la Persia majestuosa, ¿verdad? A la Grecia majestuosa y aún le da un poco del imperio romano, ¿ok? Y esos cuatro imperios, hermanos, nacieron alrededor del mar Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, es muy probable cuando se está refiriendo al gran mar, ¿verdad? Que los lectores originales probablemente pensaron en de dónde habían surgido, ¿verdad? Esos grandes imperios, ¿ok? Entonces, dice que esta bestia sube del mar, ¿ok? Y luego dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y ya habíamos visto un poquito, ¿verdad? En el capítulo 2, el asunto de las cabezas y los cuernos, ¿verdad? Es un poquito difícil. Ahora, note aquí, primera cosa que vamos a comparar es que la descripción del dragón en el capítulo 12 nos dijo, versículo 3, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Así se describe a Satanás en el capítulo 12, ¿verdad? Ahora, nótese aquí en el capítulo 13 a esta bestia. Tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos. Ahora, lo único diferente es esto. Dice que aquí, bueno, y aquí está la diferencia. En sus cuernos tiene 10 diademas. El dragón en sus cabezas tiene 7 diademas. Pero todo lo demás es muy parecido. Entonces, hermanos, aquí la relación entre Satanás y la bestia, pues es muy evidente, ¿ok? Hay una clara conexión entre Satanás y esta bestia. Ahora, aquí, hermanos, una nota interpretativa, ¿ok? Aquí, esta es la cosa que usted debe amar de las escrituras, ¿verdad? Que aunque sí hay cosas difíciles, ¿está de acuerdo con eso? Sí. Hay cosas difíciles de la escritura, pues Dios nos ha dejado en la misma escritura ciertas reglas, y es cosa de nada más poner atención. Por ejemplo, una de las cosas interpretativas que Apocalipsis va a tener es que tiene este patrón importante, donde a veces los pasajes siguientes, a veces es el mismo capítulo,
o a veces son capítulos siguientes, explican ¿verdad?, el significado de un símbolo o figura antecedente. Por ejemplo, Apocalipsis 1 dice que Juan vio, ¿verdad?, 7 candelabros de oro y uno dice, bueno, ¿y esos candelabros? Bueno, el mismo capítulo 1 te dice los candelabros representan las iglesias. ¿Ok? Y así va a funcionar este patrón de Apocalipsis, que los capítulos siguientes van a muchas veces, perdón, no el capítulo, sino a veces el mismo capítulo o capítulos siguientes van a explicar el significado de una figura previa. Y eso nos da confianza, hermanos, para no meter nuestras ideas o no meter ideas de otras personas sobre el texto. Mejor, bueno, vamos a averiguar qué el texto está diciendo. ¿Ok? Ahora, esto me da mucha confianza porque Apocalipsis nos va a explicar este asunto de las cabezas y los cuernos. Vamos a ver, ¿qué representan, hermanos, este asunto de las cabezas y los cuernos? Acompáñenme a Apocalipsis 17, por favor. No sé por qué llego aquí si se me seca la garganta. Ok, ¿está conmigo? ¿Están conmigo? Ok, Apocalipsis 17. Versículo 3. Voy a leer y después regresamos a explicar. Dice, y me llevó, versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Ok? Mismo asunto que capítulo 13. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Mire el siguiente versículo. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Nota ahí? Entonces, el ángel nos va a decir, ¿verdad? Nos va a explicar qué es esta bestia con cabezas y cuernos, ¿ok? Ahora, vamos a estar aquí. Este capítulo nos brinda la interpretación, ¿verdad?, que concuerda con Daniel capítulo, y va a ser casi la misma interpretación de Daniel 7, 24 al 25. No vamos a ir a Daniel, ¿ok? Este es el versículo que comenzamos a leer. Ahora, mira el versículo 8. Aquí está la primera explicación del ángel. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. A ver, hermanos, aquí está la primera cosa buena. ¿Qué significa ese versículo? Era y no es y está para subir del abismo. Era y no es y será. Sí, ¿verdad? Parece trabalenguas. Ok, aquí, hermano, ahora aquí hay un detalle interesante. Yo no quiero darle mucha importancia a este versículo, pero miren cómo los versículos van a ir entretejiéndose para darnos la explicación. Ok, mire una traducción, mire por lo menos 2 traducciones alternativas de ese versículo. Ok, tenemos aquí. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es. Y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción.
los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo, reaparecerá. Por lo menos a mí, hermanos, y ahorita voy a explicar, me gusta mucho esa traducción, por varias cosas que va a conectar el versículo, ¿ok? Otra traducción de este versículo. Dice, la bestia que viste antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición. Note esa frase. Se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia que había muerto. Ok, entonces, aquí está el detalle, ¿no? Aquí hay un detalle con este versículo. Ok, ahora, quiero que me sigan en esto, porque aquí ya está un poquito aquí. Ahora, pongamos a la exhortación del ángel, ¿ok? El versículo 8 es un versículo complicado, pero mira la exhortación del ángel en el versículo 9, ¿ok? Dice el ángel, voy a poner el versículo aquí. Esto para la mente que tenga sabiduría. Nota aquí, dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Entonces, la descripción del versículo 8 demanda sabiduría. La descripción de es que la bestia que no era, que es y que va a reaparecer, dice demanda sabiduría. Y aquí está la explicación del ángel. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. ¿Ok? Ahora, aquí miren la explicación. 5 de ellos han caído. Luego en nuestra Biblia aparece, uno es, también podría traducirse, uno existe. Entonces, ese es el sexto. Y el otro aún no ha venido. Ese es el ¿qué? El séptimo. ¿Ok? A ver, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien hasta aquí? Luego dice, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Ok, aquí está el detalle, hermanos. El versículo 8 de Apocalipsis 17 es la declaración de la bestia. Nos está explicando, ¿verdad?, este asunto de la bestia. Y el versículo 9 nos da esta interpretación, ¿ok? Ahora, la interpretación es un poquito difícil, porque a lo mejor no estamos familiarizados. Pero hermanos, un poquito de más entendimiento del contexto en el que Juan recibió, usted va a ver que lo vamos a agarrar bien rápido. Ok, entonces, de nuevo, las 7 cabezas, dice aquí, son 7 montes y básicamente son, ¿qué? 7 reyes. En el tiempo de Juan dice, 5 de ellos han caído. Uno existe, que es el sexto rey. El otro no ha venido, que es el ¿qué? Séptimo rey. Pero la bestia es un ¿qué? Octavo rey. La bestia es un octavo rey. ¿Ok? Ahora, el versículo 12, ¿verdad? También nos explica el asunto. Dice, y los 10 cuernos que has visto
son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces, esto está muy interesante. Dice que los 10 cuernos van a ser otros 10 reyes que van a recibir, hermanos, autoridad. Mira aquí muy marcado. ¿Por qué? Una hora. Una hora. ¿Verdad? Y cuando, hermano, bueno, a lo mejor ustedes no lo han visto, pero cuando yo estaba leyendo eso, hasta pensé en el Señor de los Anillos, ¿verdad? De esos monstruos que tienen, yo dije, no, hombre, así va a ser, ¿verdad? Esta bestia, ¿verdad? Va a tener a sus, no sé cómo se llamaban a ver, ustedes fans del Señor de los Anillos, esos grandotes de los caballos, tenía bueno, si alguien se acuerda me dice. Bueno, entonces, ahora, la clave, hermanos, para entender estos versículos está en pensar en los lectores. Porque muchas veces hay mucha especulación de nosotros. Mire, en esos versículos usted va a encontrar libros donde dicen, es que los 7 montes y son 7 reyes y son 7 países. Y entonces cuando, hermanos, empezó este asunto de la Unión Europea, dijeron, ya está la Unión Europea, ya va a venir el anticristo. Pero ahorita, si usted se da cuenta, la Unión Europea es más que 7 países. Entonces, no, pues ya no fue. Entonces, siempre hay esta especulación en cuanto a este asunto de, bueno, ¿qué va a ser? ¿Ok? Sí, ¿qué va a ser? ¿Cómo va a ser este asunto? ¿Quién es esta? Todavía no he mencionado el nombre de esta bestia, porque la misma Biblia nos va a enseñar. Pero ¿quién es esta bestia? ¿Cuál es su conexión con los reyes? ¿Ok? Entonces, antes de empezar con la especulación, vamos a pensar en los lectores, vamos a pensar en Juan. Vamos a pensar en las 7 iglesias a las cuales les escribió Juan. Recuerden, son las 7 iglesias de Asia. Más o menos, hermanos, está escribiendo Juan esto en el año 95 después de Cristo. Y aquí está. Carson sugiere lo siguiente. La forma de entender estos versículos es pensando que en el tiempo de Juan, él estaba pensando en el imperio de su tiempo. ¿Cuál era el imperio de su tiempo? El imperio romano. Ahora, esto es muy interesante. Esto a lo mejor es una coincidencia, pero es interesante. Roma había sido fundada alrededor de, adivine de qué, de 7 colinas o 7 montes. La ciudad de Roma, el imperio romano. Aquí están las 7. ¿Ok? ¿Sí puede ver un poquito la imagen? Estas son las 7 colinas, o los 7 montes donde Roma había sido fundada. Entonces, pensando en esto, hermanos, para Juan, dígame, ¿cuál es el imperio más grande de su tiempo? Es Roma. En el tiempo de Juan, él no está pensando en otro imperio, él está pensando en un imperio, ¿verdad? Ahora, además, también sabemos que estos 7 montes que dice son ¿qué? 7 reyes, ¿ok? Y aunque no se puede presentar la sucesión de los 7 reyes de manera precisa, estos reyes representan ese imperio. Algunos han dicho esto, bueno, vamos a decir, los emperadores romanos así, Julio César el primero, después César Octaviano, después Tiberio, después Claudio. Bueno, creo que entre Calígula, ¿verdad? Después de Calígula, Claudio, y luego Nerón, y luego así. Y muchos cuentan así, pero es muy difícil, hermanos. Entonces, la verdad, hermanos, es que la cuenta no la sabemos, porque no nos las están dando. ¿Ok? Entonces, es difícil. Lo que sí sabemos es que probablemente estos 7 reyes representan ¿qué? Este imperio. ¿Ok? Porque de nuevo, Juan está pensando en el imperio romano. ¿Ok? Y ahorita va a ver cómo se confirma eso. ¿Ok? Ahora, lo importante también es lo que se dice en el versículo 11. ¿Ok? El versículo 11 es este detalle interesante. ¿Por qué? Porque dice que vendrá un rey, dice que viene un octavo, ¿se acuerda? Dice el versículo 11, la bestia que era y no es también ¿qué?
el octavo. Es un octavo. Ay, y es de entre los 7 y va a la perdición. Vendrá un rey, hermanos, que será más exitoso que los 7, pero pertenece a los 7. Y los 7, hermanos, básicamente representan ese imperio romano. ¿Ok? Representan el poder, la fuerza del imperio romano. Ahora, déjenme explicarle algo. Ya no lo puse en las notas porque digo en las diapositivas, porque pienso que a veces tantas diapositivas los marean. Si no es así, déjenme saberlo, porque sí, a veces pienso, no, yo creo que con tantas diapositivas los mareo, pero si no los mareo, avísenme, porque sí siento, ¿ok? Hermanos, para el tiempo de Juan, había una leyenda que se llama, usted la puede buscar en internet, que es la leyenda de Nerón Revividus. Hermanos, existía una leyenda donde decía que Nerón no había muerto, o que si había muerto, iba a regresar para, ¿verdad?, tomar otra vez la fuerza del imperio romano, ¿verdad? Hermanos, Nerón, creemos que más o menos Nerón se está suicidando por el año 67, ¿ok? Después de Cristo. Entonces, hermanos, había una leyenda, se desarrolló esa leyenda, y varias personas, ¿verdad?, creyeron que ellos eran el cumplimiento de las leyendas. Entonces, después que murió Nerón, y después fue Nerón, después fue Vespasiano, había personas que dijeron, es que yo soy Nerón. Y hubo por lo menos 3 personas en el primer siglo, hermanos, que dijeron que ellos eran ese Nerón resucitado, ese Nerón revivido. Esa era como una leyenda. ¿Ok? Es más, todavía en el tiempo de Domiciano, que es el emperador que existe cuando Juan está escribiendo, ¿verdad? Hubo otro más. Entonces, yo creo esto. Muchos dicen, es que Juan se está refiriendo a esa leyenda. Yo no creo que Juan se está refiriendo a esa leyenda. Más bien, yo creo que Juan está echando esa leyenda fuera para explicar. Nerón no es. Para que piensen pero lo que sí quiere explicar es que va a venir un rey que viene de esa fuerza del imperio. Y hermanos, y esta es la cosa que quiero que recuerde, imperio. No tanto romano, porque a veces si le ponemos un título, nuestras mentes luego, sino la fuerza del imperio, la fuerza de un orden mundial, la fuerza de un mega estado. ¿Ok? Dale, pregunta. Entonces lo que está diciendo, siempre se entiende cuando leemos acerca de los reyes aquí, todos los es que, como usted dice, ¿no? Siempre están especulaciones de la Unión Europea o presidente o una unión política, pero el punto es, entonces, la perspectiva de los lectores originales da a entender entonces que hay como, vamos a decir, favor para la perspectiva histórica en lugar de escatología. Que sea algo futuro o que sea algo pasado, porque sí es como de... Ahí vamos, sí. Lo que Dalet me está preguntando es si entonces en lugar de Apocalipsis ser una profecía, es un libro histórico que se cumplió completamente en el tiempo de Juan. ¿Sabe que muchos piensan eso? Que Apocalipsis ya no es futuro, sino que fue algo que se cumplió en el primer siglo y ya para nosotros simplemente representa una lucha del bien y el mal. Algunos leen así el libro de Apocalipsis. Entonces dice Dalet, oiga hermano, pero esto, si lo interpretamos así, ¿no da a pensar? No, ¿por qué es esto? Dice, aquí está la cosa, dice que va a venir ese octavo. La bestia es ese octavo que pertenece a esa grandeza del imperio. O sea, lo que quiero decir es que es difícil saber y contar quiénes son los 7. No sabemos. Lo que sabemos es que esos 7 representan la grandeza del imperio. Entonces, ahora aquí, esta es la cosa que me da mucha confianza. Juan
que escribió Apocalipsis es el mismo que escribe estos versículos, hermanos. Noten aquí. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, que el anticristo viene. Así, note lo que dice Juan, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿No se le hace raro ese versículo? ¿Cómo que el anticristo viene y que ahorita han surgido muchos qué? Anticristos. Así lo está poniendo Juan, dice, ustedes escucharon que qué, que el anticristo viene. Y dice, así ahora han surgido muchos qué, anticristos. Entonces Juan nos da esta perspectiva. Viene uno, pero en su tiempo ya había esa personalidad, o vamos a decir, ese espíritu del anticristo. Y es lo que va a aclarar en el siguiente pasaje. El primero es del capítulo 2, este es del capítulo 4. Miren lo que dice Juan. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Noten, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ok, ¿por qué te estoy conectando estos versículos? La bestia, hermanos, es la persona del anticristo. La primera bestia de Apocalipsis 13 es la persona del anticristo. ¿Ok? Ahora, noten aquí, el espíritu del anticristo o la personalidad del anticristo ha venido de muchas formas. Es lo que dice Juan. No es lo que digo yo. Y no quiero que me vea así como que, usted sospecha. Es lo que dice Juan en esos versículos. Ya hay muchos, ¿verdad? Ese espíritu del anticristo o esa personalidad del anticristo ha venido en muchas formas. Aquí es donde me gusta mucho la sugerencia que hace Carson, porque uno puede trazar muchos personajes y formas de enemigos de Dios y del cristianismo que han tenido mucho poder. Hermanos, en la historia de la iglesia, usted va a encontrar que la iglesia muchas veces ha hecho declaraciones del anticristo. Nerón, dijeron, es el anticristo, ¿verdad? Diocleciano, un emperador romano, dijeron, es el anticristo. Hermanos, Hitler, dijeron, es el anticristo. Ahora, esta es la cosa. Sin embargo, la forma final del anticristo será un rey que vendrá con aquella fuerza del imperio romano. Esta es la cosa, hermanos, y esto, mire, muchas veces la iglesia ha hecho eso. Muchas veces la iglesia ha pensado, él. Es más, no me acuerdo, ¿se acuerda, pastor, en una clase de posgrado? A veces, hermanos, aquí entre nos, a veces los americanos pensaron, Obama. ¿Sabe por qué? Un detallito nada más. Porque Obama, de una persona de la nada, se hizo un personaje público. Así. Entonces, este es el asunto. Entonces, esta es la cosa. Por eso le digo, yo creo que Apocalipsis y la forma en que Juan, que el ángel le está explicando a Juan es para que pongamos atención en esto. Va a venir uno que va a ser más exitoso que todos los que han existido, pero va a venir con esa fuerza del imperio. ¿Ok? Ahora, ¿por qué creo que se va a confirmar esto? Regrese a Apocalipsis capítulo 13.
de nuevo, la última frase en el versículo 1 confirma la relación del anticristo con los emperadores romanos. Dice en nuestras Biblias, dice, y sobre sus cabezas un ¿qué? Nombre blasfemo. Mire, dos traducciones alternativas. Y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Otro versículo, otra traducción. Y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Ahora, hermanos, esto es interesante. Los emperadores romanos al morir eran reconocidos como dioses. Esto comenzó desde Julio César, quien permitió que una estatua se erigiera y dijera Deo invicto o Dios invicto. Hermanos, desde antes del nacimiento de Cristo empezó a crecer algo que se le llama el culto imperial. Era un culto promovido por el Estado y el imperio. Y en el tiempo de Juan, ¿se acuerda cuando vimos el mensaje a las iglesias? Esto era un problemón en las iglesias. Porque las iglesias, con tal de no tener problemas con el Estado, con tal de no tener problemas con el imperio, pues vamos a hacerle caso a lo que nos digan. ¿Ok? Entonces, ahora, el Senado, cuando Julio César murió, el Senado le dio este título, Divus Julius, o el Divino Julio. Y hermanos, de ahí en adelante vamos a ver a los emperadores y esta adoración imperial. Hermanos, en el tiempo que Juan está escribiendo, Domiciano fue el único que en su vida se llamó a sí mismo Señor y Dios Domiciano. Este versículo que dice, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, muy probablemente es esa relación de que este anticristo se va a referir a sí mismo como un Dios. Ahora, hermanos, para nosotros, en nuestra iglesia cristiana, eso es descabellado, porque nadie de nosotros intentaría hacer algo así. Se escucha así descabelladísimo, ¿sí o no? Para nosotros, pero no así en el mundo. Hermanos, el mundo que no tiene temor de Dios, se burla de Dios y se hacen como Dios. Mire, no quiero promoverlo, pero no hay que ser no hay que buscarle uno. Búsquele las cosas en YouTube, miren las cosas en Facebook. Entonces, este es este asunto. Ahora, versículo 3. Perdón, sí dije versículo 3. Perdón, pero era versículo 2. El versículo 2, aquí me equivoqué, era 2, no 3, describe nuevamente la bestia con semejanza de leopardo. Por Daniel, sabemos que el leopardo fue el imperio griego. Esta bestia tiene semejanza de oso. Por Daniel, sabemos que era el imperio ¿qué? Persa. Y también tiene semejanza a león. Por Daniel sabemos que León fue el imperio de Babilonia. Ahora, guarde las palabras aquí, dice, tiene semejanza. ¿Ok? Entonces, esta bestia, este anticristo, tiene todo ese poder y tiene toda esa semejanza y fuerza de los imperios antecedentes. ¿Ok? Ahora, dice al final del versículo 2, la bestia, hermanos, aquí está la conexión importante, es descrita como el agente de Satanás. El dragón,
le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hermanos, el anticristo va a recibir, es el agente de Satanás obrando en este mundo. De ahí, hermanos, de nuevo, que hay tantas películas, ¿verdad?, de ciencia ficción. No sé si ha visto, ¿verdad?, que tratan de averiguar y tratan de poner, bueno, por eso creen que, y miren, bueno, no voy a hacer referencia a las películas, pero usted ha visto que tanta ficción y tanta conexión se hace de cómo va a ser engendrado el anticristo. Ahora, el pasaje no dice nada de eso. Lo que sí se dice es que el anticristo va a ejercer todo su dominio por el poder de Satanás. Ok. Hasta aquí voy a hacer una pausa, porque todavía me falta, me quedé a la mitad de mis diapositivas. Ok. Ok, hermanos. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, y a lo mejor hay muchas, ¿verdad? Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo sé que yo iba a ir lento, entonces, en esta explicación. Ok, hermano Ortega. Por ahí su micrófono. Hermano, no lo escucho. A ver, su micrófono. ¿Por qué es tan indefinido la cuestión de la bestia y el anticristo, en el sentido de que llega un momento en que parece que es la misma persona? A mí esa impresión me da. Yo me acuerdo cuando leí el libro la primera vez, yo sí lo veía que uno era un político, que era el que iba a gobernar el mundo, y el demonio mismo, la persona del diablo mismo, que para mí es el anticristo, iba a ser como un sacerdote de una iglesia ecuménica y iba a gobernar al señor al político, no al inversa. El anticristo es según yo. Sí, le entiendo. Sí, Pero sí. ¿por qué cuando ahorita lo que me viene en la pregunta es, ¿por qué está tan diluido o por qué no está tan definido quién es quién en cuanto a la bestia, el anticristo, etc.? Se lo voy a contestar en la próxima clase, porque eso está hecho a propósito. Ok. Eso está hecho a propósito. Ok. Eso está hecho a propósito. Bien, gracias, hermano Ortega. Buena pregunta. Ok, hermanos, se nos acabó el tiempo. Me pasé unos minutitos. Ok, hermanos, si tienen preguntas, recuerden que lo importante ahorita de la clase es tratar de entender nosotros juntos el texto. No es que yo dé la clase ni que ponga mis diapositivas y mis mapas. Ese no es el chiste. El chiste es poder entender juntos lo que la Biblia dice. ¿Ok? Poder entender. Entonces, si tienen preguntas, por favor. Por favor. Bueno, gracias, hermano.